tal, amigos? Estamos en este podcast Diseñados para Trascender, donde lo que queremos pues, es platicar sin críticas, estar cotorreando, aprender, generar herramientas. Pues bueno, vamos a tener invitados y hoy vamos a empezar con una gran invitada que tengo poco de conocerla, pero mucho que ha impactado mi vida y sé que la vida de muchos más. Ahorita van a ver por qué, pero es quien editó mi libro, el libro Diseñados para Trascender, que de aquí salió este podcast y es nada más y nada menos que Priscila Garza Caro. ¿Cómo estás, Pris? Bien, bien feliz de estar aquí en tu podcast. No me lo imaginaba que después de todo eso fuera a salir esto. Pero Fíjate bien, nada más. muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Oye, voy a ir directo, A ver. sin preámbulos. Sí, ahorita platicamos un poquito de tu vida, pero Ex Libris. Platícanos de Ex Libris. Tú eres editora. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto de la edición de libros? Ajá. Eres Phantom Writer, que viene siendo escritora fantasma. Ahorita explicamos eso porque mucha gente Ni sabe. sabe que existe, ni siquiera sabe qué es. Sí, exactamente. Platícame un poquito de ti. Ex Libris, llevo, si mal no recuerdo, unos 6 años con Ex Libris. Yo desde chiquita me encantaba editar. Me encantaba leer y me encantaba editar. Mi papá siempre me dijo, al menos, o sea, lee al menos una página diaria y de una se te va a 2 y se te va a 3 y ya, terminas siendo fan de la lectura, ¿verdad? Que siempre, bien importante, para tu edad, o sea, algo que realmente te guste porque luego terminas leyendo otras cosas que no te gustan y odias la lectura. Entonces, bueno, desde chiquita yo me acuerdo que agarraba los periódicos y empezaba a encerrar de que esto está mal y esto está mal y esto está mal y escribía correos a los periódicos de que, oye, tienes tantos errores. O sea, tú directamente a los periódicos. Sí, pero nunca me contestaron. Ok. O sea, yo de que con 8 años, ¿verdad? O sea, Ajá. o 12 o así. Ajá. Entonces, desde ahí yo, o sea, me gustaba mucho eso, pero ni siquiera sabía que existía una profesión de editor. O sea, yo simplemente me gustaba corregir a la gente, la verdad. O sea, decían alguna palabra mal y yo, es que eso no se dice así. Ya no hago eso. Pero en ese momento, o sea, mis 15 a 18 años era, o sea, todo el tiempo estaba corrigiendo a todo mundo y los harté, o sea, me quedé sin amigos. Y entonces... O sea que tú, si yo hubiera llegado, fuiste Sí, y todo no eso. me hubieras caído bien, pero ya lo entiendo Ya lo bien, entiendes. ya sé que Ajá. es un fenómeno, y es correcto también. Mucha gente podrá decir que no, pero bueno. Total que estudió mi carrera de comunicación normal y luego me salgo. O sea, cuando me faltaban 2, me salí en quinto semestre de 8. Y empecé a escribir, siempre también desde muy chica escribía poesía y cuento corto y así, siempre me gustó mucho escribir. Y entonces llegó un momento en que trabajaba de 1000 cosas, o sea, de otras cosas que no tenían nada que ver con la literatura, pero me hacía falta eso, o sea, quería vivir de algo de la literatura y mandé un correo a una editorial de aquí de Monterrey, Editorial Font, que ya no existe. Me contestaron un año después, yo ya ni me acordaba. Órale. O sea, estaban en ese momento, habían puesto una vacante de edición y yo dije, ay, pues a mí me gusta editar y me gusta corregir y todo, entonces pues me animé. Y entonces no me habían contestado, pero yo me empecé a meter a cursos de edición, de corrección, de gramática, de sintaxis, cosas así en línea. Entonces ya empecé a saber un poco más del tema, o sea, y darme cuenta de que, ay, sí lo estaba haciendo bien, pero pues estas son las bases, ¿no? Entonces, después me contestan un año más tarde, me aceptan, me meto ahí y me gustó mucho, pero empecé a tener como más clientes por fuera porque me empezaron a buscar como que, ay, mira, es que a mi hermano le hiciste tal cosa y me gustó lo que hiciste, pero no quiero toda la editorial, solamente quiero tu corrección. Y yo, pues bueno, y así, entonces llegó un momento en la pandemia que yo tenía más trabajo por fuera que en la editorial donde trabajaba y dije, bueno, pues voy a empezar yo sola y empecé solamente con corrección y edición y ahorita ya actualmente ya tengo maquetación, diseñadores, ilustradores, etcétera. Entonces de ahí pues ya fue creciendo. Okay. Es listo. Fíjate que me llama mucho la atención y quiero empezar a poner con esto o profundizar un poquito más en esto. Creo que mucho tiene que ver tu papá en este propósito que encontraste, ¿no? Claro. El hecho de una página diaria. Sí. Platícame un poquito de tu relación con tu papá. Sé que por ahí pasó algo interesante, ¿no? Interesante que tal vez dolió, que eso lo vamos a platicar más adelante. Ya nos ponemos ahí. Sí, no es el podcast de Jordi Rosada, Sí, casi. pero casi. Oye, no, sí, o sea, a ver, definitivamente casi siempre, o en la mayor parte de la población,
lo que hay dentro de casa lo representas fuera de casa, ¿no? De alguna u otra manera lo llevas en la sangre o lo llevas a tu vida laboral y a tus amistades o todo. Entonces, en mi casa siempre hubo cultura. O sea, mi papá estuvo en Pemex también y haciendo cosas así como de su carrera de abogado, pero fue también subsecretario de Cultura en Nuevo León, fundó Conarte. Entonces siempre estaba bien rodeado de mucha gente del ámbito de la cultura en el sentido del arte, ¿no? O sea, siempre había artistas en mi casa. Y artistas con H también, porque no, mi papá siempre me decía que yo era artista con H. Entonces, pues lo viví y yo siempre me quedaba, o sea, los niños jugando allá y yo me iba, pues, a ver qué significaban las cosas que decían y preguntaba cosas y así. Entonces, siempre vi como mucha diversidad en ese sentido, pero también mi papá, pues, porque él era un ávido lector y siempre, pues, o sea, como buscando este sentido del arte en todas las cosas, pues sí, nos inculcó mucho eso. De mis hermanos, yo fui la más lectora. Ellos, por ejemplo, mi hermana bailarina o así, también en el arte, pero otra cosa, mi hermano músico y así. Entonces, para mí fue la lectura y la escritura. Entonces, de muy chiquita empecé a hacer poemas y todo, y mi papá siempre, ya sabes, de que, ándale, léenos el poema y tal, y a mí me daba mucha pena, pero sí desde pequeña empecé a publicar en ciertas revistas algunas cosas mías. Cuando tenía 17 años, creo, tuve un blog en Milenio. Ok. No sé cómo me dieron permiso. O sea, yo no tenía no había estudiado nada al respecto, iba saliendo de prepa, o sea, yo no sé ¿De qué se trataba ese blog? De política. Ok. O sea, pero bien raro, yo de lo que yo entendía, ¿verdad? Ajá. Como que se llamaba Exégetas. Lo buscaba, ya no existe. Okay. Era un blog en línea y, o sea, como que fueron mis pininos de la escritura y tal. Hasta la fecha no he sacado un libro que todo el mundo me pregunta, ¿y tú tienes un libro mío? No. Pero sí tengo de libros que he hecho de escritura fantasma, que ahorita pues ya ahondaremos en el tema. Ajá. Pero sí, definitivamente mi papá fue un pilar para mi propósito de vida. Totalmente. De ahí nació todo. De ahí nació el amor por la lectura. Él me interesa mucho porque yo lo hago con mi hija. O sea, yo trato ella tiene 8 años ahorita, pero yo me acuesto, me siento, depende de la hora y el lugar donde estemos. Y generalmente yo me pongo a leer con ella, pero yo leo. Y fíjate, ayer precisamente, no te estoy diciendo mentiras, ella me dijo, yo quiero empezar a leer. Entonces ella, a ver, tú una página y yo otra página. Y antes sí porque hay mucho ahorita y no quiero entrar en ese tema, pero el tema de que no les exijas y a su tiempo. Sí. Pero yo creo que sí hay una parte de que hay que forzar un poquito esa parte a los hijos. Lo vemos contigo en ese propósito. Pero ya salió de ella y eso me interesó mucho. Y después en la escuela me dijeron, oye, es que cuando se distrae haciendo cuentos. Y pues bueno, hice un cuento también. Entonces dije, es una excelente distracción cuando se distrae. Entonces, sí, exacto. No es un tema como para regañarla. Entonces, cuéntanos un poquito también de esa relación padre-hija. Porque creo que es una adversidad. Parte de lo que platico, y tú lo sabes porque tú editaste mi libro de Diseñados para Trascender, es que la parte de las adversidades las necesitamos. Y las necesitamos para crecer. Ahora, no quiere decir, y también lo pongo ahí, que todas las adversidades sean buenas y que las busquemos. No. Pero algo te dejó lo que pasaste con tu papá. Cuéntanos. Sí, a ver, pues la vida pasó, o sea, en general. Y cuando yo tengo 17 años, mi papá fallece. No fue repentino, o sea, él tenía cáncer, pero sí fue repentino en el sentido de que él nos decía que él iba a superar eso. Entonces yo nunca creí que él se iba a morir, ¿verdad? Y pues sí se murió. Y eso, o sea, haz de cuenta que derribó todo lo que yo conocía. O sea, y empecé a cuestionar absolutamente todo y me hice súper rebelde, la oveja psicodélica de la familia. O sea, yo con todas mis ideas siempre quería como dar la contra en todo. Y pues lo único que sí se quedó en mí era esto que mi papá había visto en mí, que era que yo podía escribir, que yo era buena corrigiendo. Y él me enseñó mucho también de la corrección. Él me ayudaba a corregir mis trabajos de la escuela o lo que fuera. Entonces, en un momento dado, cuando yo estaba como en una gran depresión, pues yo escribía y yo nunca dejé de escribir, como que era mi escape de alguna manera.
Y ya cuando decido empezar con la editorial, o más bien con la edición, porque cuando empiezo la editorial, tuvo demasiado que ver mi papá. Pero cuando empiezo a editar con la editorial en donde yo trabajaba, como que lo veía como algo X, ¿no? O sea, yo no pensaba que iba a llegar a tener mi propia editorial. Y entonces en un momento dado yo dije, no, sí. O sea, ya me empujó las cosas a que yo lo hiciera. O sea, no fue algo que yo decidiera de un día para otro o que hiciera todo un plan financiero y tal. No, simplemente llegué a eso porque así me fue llevando. ¿Qué tipo de cosas fueron para ti señales? O sea, no claves. paraba de tener clientes. Okay. Y entonces ya no podía yo estar con la otra editorial porque ya no tenía tiempo. Y después de eso, de tantos clientes, yo dije, pues necesito a otro corrector. Y ahora necesito un maquetador. O sea, ya se fue, hace cuenta que se fue armando solo y solamente me quedaba ponerle un nombre. Y en eso del nombre es donde te digo que mi papá tiene mucho que ver. Mi papá es la única persona que yo conozco hasta la fecha que usaba un sello Ex Libris. ¿Un sello Ex Libris? ¿Sabes? Platícanos. No sé, no tengo ni idea. Okay. El sello Ex Libris es un sello, literalmente, es un sello que pones en un libro cuando tú lo compras. Entonces dice, Ex Libris, Priscila Garza. Entonces, Ex Libris, en la etimología, quiere decir, o sea, hay dos acepciones, de entre los libros de o de la biblioteca de. Entonces, de entre los libros de Priscila o de la biblioteca de Priscila. Órale. Esto si se te pierde el libro, si lo prestaste, si lo que sea, pues es para decirle a quien lo tenga, esto es de Priscila, ¿verdad? Entonces, él tenía su sello Ex Libris y a todos los libros que compraba siempre les ponía su sello, y su sello era un reloj de sol. Y en ese reloj de sol, o sea, más arribita decía Rodolfo Garza, creo que tenía un espacio para la fecha, y decía, o sea, estaba el reloj de sol y abajo decía Umbra demonstrat lucem, la sombra demuestra la existencia de la luz. Pues me agarré de. Entonces, por eso se llama Ex Libris, Ex Libris. Okay. Por ese gran recuerdo que tengo de mi papá, me encantaba que él tuviera un sello Ex Libris. Yo nada más pues firmaba mi libro, ¿no? O sea, de que él compraba un libro y le ponía mi firma y la fecha. Y él tenía su sello y me decía, algún día pues te voy a dar un sello Ex Libris. Entonces, para mí me gustó mucho como agarrar esa parte de mi papá, ponerla como título, como una forma de honrar su nombre y lo que él dejó en mí, porque al final todo esto, aunque mi mamá también fue gran parte de impulsarme y todo esto, yo veía mucho en mi papá lo de la literatura y todo esto. Entonces, pues sí, fue una forma como de traer su recuerdo al presente y llevarlo conmigo en todos lados. De hecho, hay varias frases de él. Por ejemplo, a él le decía Master Admirabilis. Era como su sobrenombre, ¿no? Maestro Admirable. Y yo en varios libros que he hecho le pongo Master Admirabilis en medio del libro, en algún lugar. Ok. O sea, que quede, ¿verdad? No nada más así de repente. Sí. Entonces, de repente intento dejar como su huella en algunas partes de los libros que hago. Me encanta también el Umbra demonstrat lucem, la sombra demuestra la existencia de la luz, porque también somos parte de eso, ¿no? O sea, bueno, malo, blanco, negro, todas estas cosas, y que se necesitan de las dos para existir y para vivir, ¿no? Yo hice como un rediseño bueno, no yo, ¿verdad? Porque yo no soy diseñadora, pero un tío mío, hermano de mi papá, me ayudó a hacer como que el diseño. También una prima mía, sobrina de parte de mi papá, me ayudó también con eso del diseño del logotipo, como que también es un reloj de luz, de sol, pero como más moderno. Y además, lo que más me gusta de Ex Libris, del título, es que es como un juego de palabras, ¿no? Si tú que saliste con un libro de Ex Libris, tu libro es... Damn. No le puse. Sí, ponle. Lo seguimos. O sea, digo, volvemos a hacer. No, sí. Bueno, tu libro es de entre los libros de Ex Libris. ¿Ok? Entonces. Parte de, o sea. Exacto, es como un juego de palabras de que es un libro Ex Libris, que es de entre los libros de Ex Libris, porque significa de entre los libros de, ¿no? Exacto. Entonces, pues es como volver al inicio. ¿Ay? Fallas. Y pues de eso va. Oye, ¿qué tanto, me voy a meter personal, Ajá. qué tanto te pegó la muerte de tu papá? Totalmente, me destruyó. Me destruyó. Porque es que sí o sea, mencionaste palabras como me derribó y así, como, o sea, qué tanto te pegó, pero también cómo te reconstruiste y qué tanto tiempo te tomó, qué hiciste para eso. O sea, yo me pongo a pensar a los 17 años, si hubiera fallecido mi papá,
o sea, no, para mí no puedo hallarle una explicación. Si hubiera sido algo fuerte, pues. No hay explicación. O sea, hasta la fecha yo no la encuentro. Ajá. Yo voy al psicólogo y yo sé qué hago con esto. O sea, una muerte siempre va a ser difícil. Claro, es una pérdida como tal. Claro. Y yo, además, veía en mi papá como a un maestro. No nada más a mi papá y digo, sí, ¿no? O sea, qué bonito mi papá, todo. Pero lo veía como un maestro. O sea, él me enseñaba todo. Yo iba y le preguntaba, era una enciclopedia andante y todo lo sabía. Supongo que no todo lo sabía, pero para mis ojos de niña, él lo sabía absolutamente todo. Entonces, de repente hubo un hueco. O sea, un hueco que hasta ahora entiendo que ese hueco nunca se va a llenar y que no hay que llenarlo. Claro. Sería malo llenarlo, porque siempre va a ser el hueco que le pertenece a él. Exactamente. O sea, ese espacio suyo. Pero, como te decía, o sea, me derrumbó en el sentido de que yo dejé de creer en lo que creía, no entendía nada, no quería vivir, o sea, como para qué, o sea, ya no tiene sentido nada porque además ni siquiera entiendo la muerte, o sea, ¿dónde se fue? Y maldito Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué te lo llevaste y por qué a mí? O sea, todas estas cosas que pasan por la cabeza de uno cuando se encuentra frente a esta gran incógnita que es la muerte, porque es incomprensible y a la vez es lo más seguro que tenemos, o sea, todos nos vamos a morir, por más que no queramos. Sí, exacto. Entonces, ¿y cómo me reconstruí? Pues a base de muchas cosas. O sea, uno, terapia. O sea, miles de terapias de todos los tipos que existen. Familia, amigos, familia sobre todo. O sea, sin unos pilares que te estén ahí como sosteniendo, no hay nada. En mi caso fue la familia. Para otras personas son algún maestro, un amigo, no sé. Pero alguien que te sostenga y que te levante porque en ese momento pues tú no puedes. O sea, yo sí caí en una gran depresión de no levantarme de la cama y no querer saber nada y quererme morir, igual que mi papá. Entonces, pero sí es un gran trabajo, o sea, es un trabajo de años levantarte de un golpe tan fuerte, al menos en mi caso, no para todos es igual, ¿verdad? Pero sí, yo lo veía tan grande que su muerte y el vacío que dejó también fue igual de grande. Exacto. Ok. Oye, yo he platicado contigo, o sea, no es la primera vez que platicamos, pues eso es lo que voy. Pero nunca te he hecho esa pregunta, ¿eres una mujer de fe? Sí. ¿Qué significa la fe para ti? ¿Y por qué eres una mujer de fe? Respuestas sin letras. Eso es la fe para mí. O sea, como que uno piensa que las respuestas siempre tienen que ser dichas, ¿no? Y las palabras, pues, tienen letras y tienen un sonido en particular y todo. Y la fe es la gran respuesta, pero no dice nada, ¿sabes? O sea, suena raro, pero no es una oración, no es una frase, no, nada. Simplemente es saber que todo está bien, que no estás solo, que hay un propósito para algo más, que no hay que tener miedo. Que todas estas cosas que son la respuesta verdadera para mí, eso es la fe. Y no tengo que buscarle qué significa. ¿Sabes? Antes no, o sea, haz de cuenta que yo de niña era católica por imposición, básicamente. Como casi todo México. Como casi todo México. Una de las cosas que me dolió más cuando mi papá falleció fue que mis papás tenían un acuerdo cuando éramos niños, bebés, de que mi mamá nos iba a inculcar la fe católica y que cuando tuviéramos 18 años, mi papá nos iba a mostrar el resto de las religiones que había. O la nada, ¿no? O sea, de que o puedes no ser nada. Y entonces yo vi o sea, no lo vi directamente, pero supe cuando tuvo esa plática con mi hermano, supe cuando tuvo esa plática con mi hermana, que mi hermana ni siquiera quiso saber porque era ella súper ultra católica, así. Y él se muere cuando tengo 17. No llega esa plática. No llega la plática. Y para mí era bien importante la plática. O sea, era como... ¿La esperabas? La esperaba porque yo quería conocer más. Y no que no lo tuviera permitido, pero era como, bueno, tengo que esperar a eso. Y ya quiero que llegue ese día para que sea como... Pues sí, permitido hablar de estas otras cosas y decidir lo que yo quiero ser o hacer o pensar o creer. Entonces, no llega la plática y me frustró muchísimo. O sea, me frustró el no poder tener la oportunidad de conocer de su voz qué más había. Porque yo quería escucharlo a él. Yo puedo googlear y de cuáles son las religiones del mundo, ¿verdad? Pero yo quería ver qué me decía él a mí. Cómo me lo decía, cómo me lo explicaba. Sí, todo eso. Entonces, no... Se me detuvo eso así de repente,
Entonces, cuando mi papá muere, por eso esta gran rebeldía. O sea, dejé de ir a misa, odié a Dios, odié la iglesia, les eché la culpa de 1000 cosas que ni siquiera me pasaron a mí. O sea, tú tienes la culpa de que todo esté mal en el mundo, básicamente. Uh-huh. Y empecé a investigar de otras cosas, de otras iglesias, de otras culturas, no nada más de las religiones, sino de las culturas en general. Y me encantó. O sea, conocí muchas cosas, pero también me metí en muchas cosas muy malas. Dentro de esa mezcolanza de Claro. buscar una respuesta. Exacto. O sea, Sí, sacó- te vas metiendo a cosas. Ay, mira qué padre el, no sé, yoga. Y te vas metiendo y luego conoces a alguien que además de yoga también hace otra cosa que no está tan padre, pero que suena, o sea, interesante y te metes y te metes y te metes y te metes. Uh-huh. Entonces, pues sí terminó en un momento donde ya no sabía ni en qué creía porque creía en todo. Y creer en todo es no creer en nada, la verdad. Exactamente. Entonces, de un tiempo para acá, hace unos, ¿qué serán? Unos 2 años, me reencontré en la fe. O sea, volví a conocer a Cristo, volví a hacer las paces con la iglesia, y también como que me volteé a ver a mí otra vez. Así como yo creo que Dios me ve a mí, me vi yo también. O sea, como, mira, sí estoy aquí, sí soy un humano y sí valgo y déjame, me amo un poco más y me valoro más y etcétera, ¿no? Entonces, como que fue un todo, que de repente, pum, hizo clic, pero ya fue por decisión propia, porque como te digo, de niña pues era impuesto Uh-huh. y ahora ya haz de cuenta que lo reencontré yo solita, sin que nadie me dijera, porque me pude haber ido al judaísmo o a algún otro lado. Musulmán, lo que sea. Ajá. O sea, Y volví a esta raíz, pues. uh-huh. No sé, pues supongo que porque la conozco ya o no tengo idea, pero ya fue por decisión propia y ahora sí a investigar yo, que de hecho así empezó otra vez mi amor por Dios, a ver, no me hace sentido tal cosa, déjame investigo. Y además tengo un tío sacerdote. Sí. Entonces lo molestaba mucho. O sea, ¿y qué significa esto? ¿Y si te respondía? Sí, me respondía y me decía que era una chinchilla en la oreja o algo así. Sí, o sea, yo quería respuestas. O sea, dime qué significa y por qué esto dice en la Biblia, pero tal. O sea, sí. Entonces empecé a investigar mucho y me enamoré. O sea, ya con una base, pues. Fíjate que eso yo digo, tú leíste mi libro. Sí, Ya está dividido, sí, y está dividido en 4 y la cuarta parte es la fe, ¿no? Ajá. Acerca de la fe. Es propósito, finanzas, adversidades y fe. Uh-huh. Y yo escribí la fe o quise escribir la fe porque yo también pasé por una crisis de fe. Y yo creo que muchos pasamos por esa crisis de fe y sobre todo hoy en día. Uh-huh. O sea, no sé por qué a lo mejor hace 20 años No había tanto. no había tanto eso, simplemente lo seguías haciendo. Hoy creo que estamos viviendo esta generación por esa parte de crisis de fe, pero no es una crisis de fe en Dios, es una crisis de fe en la iglesia porque estamos decepcionados de la iglesia, cualquiera que sea la denominación, no estoy hablando de uno en específico. Sí, yo creo que de Dios también. ¿Por qué? Porque ahorita te iba a decir algo que de hecho yo lo escribí y que llegué a una conclusión en base a mi crisis de fe. Primero. Bueno, le doy yo primero. Pero cuando yo paso por esa crisis de fe, que es en base a problemas familiares y todo esto, cosas que yo no me esperaba o cosas típico, no sé si te ha pasado, trabajas tanto algo que no sé, el gimnasio, y estás trabajando en el gimnasio y llevas un año y día, y de repente se te quiebra el tendón de Aquiles y ya valiste 6 meses, ¿no? Y no vas a poder la competencia y todo eso. Entonces, ¿por qué me pasó si yo calenté? Si yo hice todo lo correcto para llegar a este punto, Ajá. ¿no? Sucede. Adversidades suceden, por eso la adversidad va antes de la fe, porque las adversidades suceden. Sí. Y la fe, yo llegué a la conclusión de que la fe no es transaccional. Uh-huh. Y generalmente con Dios jugamos a la transacción. Es como yo creo en ti, lo que tú me debes de dar es esto. Como Sí, yo me algo a porto cambio. bien, yo tengo que recibir esto también porque me porto bien. Entonces, y la fe no es así, es yo creo en ti, o sea, yo creo en Dios por quién es. Yo creo en Priscila por quién es, independientemente de lo que me da a cambio. Tienes errores. Dios, ya eso no me quiero meter en ese tema, no tiene errores. Hay una perfección alrededor de eso que hablaremos en algún podcast de eso, pero no es transaccional. Y yo llegué a esa conclusión de que no es transaccional. Shit happens. Justo estoy viendo, no sé si ya la viste, muy recomendable, la serie de Los Elegidos. Sí, cómo no. Bueno, y
Santiago, el chico, tiene una cojera Sí. de nacimiento y tal. Qué escena. Sí. Bueno, y que le dice a Jesús, oye, o sea, agarra mucho valor para ir con Jesús y decirle, oye, ¿por qué no me has sanado a mí? O sea, yo soy parte de tus discípulos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me has sanado a mí? Y yo quiero, o sea, él le dice, yo quiero sanarme. Y él, o sea, Jesús muy tranquilamente, bueno, no tranquilo, se le veía así como que chino, o sea, sí quisiese, pero no pudiese. Ajá. Pero le dice, porque tienes que, o sea, tú vas a ser ejemplo de que crees en mí aún sin haber sido sanado. Así es. Y o sea, es esa gran parte de la fe, o sea, aunque yo no vea en mí tal cosa que yo quiero, o sea, no sé, ves que no soy rico, ves tú eres malo. Uh-huh. Pues no, a ver, o sea, aunque no tengas eso, ¿crees? O sea, esa es la gran pregunta, aunque no tengas lo que tú quieres y como lo quieres, cuando lo quieres, sigues creyendo, porque de eso se trata, ¿no? La fe. Está basado mucho, creo yo, que lo sacaron de Chosen. Es una gran escena. Sí, es una gran escena. Ahorita te voy a decir la que más me impactó a mí. Yo lloré con esto. Ay, yo lloro en todos los Sí, en todos los capítulos. Pero está mucho basado, yo creo, en la vida de Job. Job era un Fíjate cuate. que yo no me sé mucho el Antiguo Testamento, pero tú sí. Job era un cuate que tenía todo. O sea, riquezas, tenía como 12 hijos o no sé cuántos, no me da mucho caso, no soy teólogo. Pero tenía todo, no le faltaba nada. Y en la historia de Job dice que viene el diablo y le toca a Dios y le dice, hey, sí, muy chido, Job te ama pues porque lo tienes bien cuidadito, o sea, lo tienes apapachadito y le pones champú todos los días. Claro. Quítale el champú, quítale la regadera, quítale todas las comodidades, entre comillas, y vamos a ver si sigue diciendo que tú eres Dios, si te sigue adorando, si sigue diciendo que tú. Y le dice Dios, va. Entonces, nada más Dios le dice, todo excepto su vida. Entonces, le quita los hijos, le quita las propiedades, le quita todo, de un día para otro. Así es la historia, ¿no? Y Job, sus amigos, su misma esposa viene y le dice, maldice a Dios, o sea, ¿dónde estás parado? Mira todo lo que te pasó. Algo hiciste mal o Dios no te ama. Y empieza. Y Job se mantiene firme y dice, no. O sea, Dios sigue siendo Dios a pesar de que sí tenga o de que no tenga. Claro. Porque no es transaccional. Y aparte, ¿quiénes somos nosotros como para exigir eso? Claro, no, o para decidir lo que necesitamos o no. Exactamente. O sea, Dios da y Dios quita, ¿verdad? Y es precisamente para mí se me hace bien importante la parte de la voluntad de Dios. O sea, porque tú puedes querer mil cosas, pero que eso sea la voluntad de Dios es algo bien distinto. Uh-huh. Y ahorita que decías lo de que vivimos esta crisis de fe, yo creo que es porque nos echaron una gran mentira. Nos dijeron una gran mentira, que no necesitábamos de nadie. O sea, ahorita estamos en la era de tú puedes solo. El individualismo. Ajá. Y no nada más de con Dios o con la fe o la religión o lo que sea, sino incluso entre personas. Cada vez vivimos más solos, cada vez tenemos menos amigos, cada vez tenemos menos hijos, cada vez estamos más separados de los padres, porque yo puedo y porque esto es lo que yo quiero y porque lo que yo quiero es lo que más importa y porque yo merezco. Y entonces nos estamos quedando solos, sin nadie alrededor y sin fe. O sea, sin nada, porque yo puedo solo. Es la gran mentira, porque claro que necesitamos saber. Primero somos seres gregarios, necesitamos socializar, necesitamos gente a nuestro alrededor. Para la raza, ¿qué significa gregario? Eso, o sea, que nos movemos en grupo. Okay. Necesitamos de otras personas para poder seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Y además necesitamos de algo en qué creer. Porque si no, o sea, a ver, incluso el agnóstico, el que no cree en nada, cree en nada, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cree en algo que significa nada. Y está totalmente convencido de eso y lo defiende incluso. O sea, esa nada la defiende. Pero el que literalmente no cree en nada y que cree que solo él es importante y que solo él mismo basta, pues no tiene propósito, no tiene para qué estar aquí. Uh-huh. O sea, no se puede. Aparte, es un tema muy largo. Quiero pasar a otros temas, pero sí, es un temazo esto. Sí. Y voy a pasar a otro tema de The Chosen, donde a mí la escena donde más fue la escena de Pedro caminando sobre las aguas. Ay, no la he visto.
Ah, bueno, entonces O sea, pasemos otro sí, tema. Luego Pasemos me invitas otro otra tema. vez y lo Sí, luego platicamos. y lo platicamos. No me des spoilers, por Pero favor. esa escena, digo, no es esa escena como tal. Lo que me gusta mucho de esa serie es cómo te tiene contando una historia desde partes anteriores para llegar a un punto Algo, de quiebre sí. de cada personaje, Y es que está ¿no? increíble. Entonces, y está muy bien basado. O sea, Está muy eso es- apegada a los evangelios y todo. no, Además. o sea, sí, pero está muy pegada a la historia también. A la historia real, pues. No, a lo histórico. Por eso, la contexto historia. histórico Historia. sí, alrededor, exacto. Entonces, sí, o sea, no la quiero spoilear. No la Sí, voy a no, spoilear, no pero hay spoilers. muchos, véanla y ahí ustedes saquen conclusiones y pongan en los comentarios. 350,000 Sí. comentarios. Oye, a ver, quiero tocar contigo el tema de Phantom Writer, Ajá. escritor fantasma. ¿Por qué en inglés? Tan bonito que es el español. Sí, es que, porque mi primer editor, que no fuiste tú, que fue el del cuento, era en inglés, entonces no sabía yo que se decía escritor fantasma también hasta que lo Ajá. conocí, entonces traigo esa colilla Está por bien, detrás. está Pero escritor fantasma, Escritor fantasma. ¿qué es un escritor fantasma? Un escritor fantasma escribe por ti, básicamente. Puede ser una columna, puede ser un cuento, puede ser una novela. Es tu escritor personal, por así decirlo. Tú le das información, dependiendo cuál sea el género, lo que sea que tú quieras hacer, tú le das información. El escritor lo redacta y le mete de su cuchara, pero siempre tratando de que se parezca a tu voz. O sea, yo como escritor fantasma tengo que imitar cómo tú te expresas, las muletillas que tú tienes, los chistes que dices, etcétera. O sea, que alguien que lo lea diga, mira, esto lo escribió Carlos. Entonces, de eso se trata. ¿Y cómo haces para conocer todo ese del escritor? O sea, ¿qué trabajo hay detrás? Pues, o sea... ¿Puedes decirlo o no puedes decirlo? No, sí. O sea, pues uno conoce a las personas conforme las va escuchando y todo, ¿no? Entonces, desde el momento uno cuando te citan, a ver, generalmente es gente que tiene dinero, porque es es un servicio que es caro. Ok. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, échate a una persona que te esté escribiendo todo el rato Sí, y que te pase información y luego tú redactar. O sea, son trabajos de 4 o 6 meses, si no es que más, o sea, dependiendo del tipo de proyecto o de libro. Y que además, por ser gente que lo puede pagar, es muy demandante. Y te tratan a veces bien, a veces mal, o sea, de que a ver, no estoy ocupada, habla con mi secretaria. Ay, entonces, pues es muy demandante en muchos sentidos. Y por eso también, pues se cobra, ¿no? Y el tiempo, o sea, tú escribiste un libro, ¿en cuánto tiempo lo escribiste? No, pues yo digo, tú sabes, fueron 18 meses. Bueno, imagínate que alguien lo escriba en 4 meses. Sí, sí. Ahora, yo lo escribí en las noches, en las madrugadas, en mis tiempos libres. Claro. Habrá quien tenga tiempo para hacerlo más. Totalmente. Digo, más horas Sí. o más tiempo disponible. Los 18 meses, no, o sea, es nada más un tiempo relativo, ¿no? O sea, Exacto. Pero también, o sea, es el tiempo, o sea, no sé, yo le pido información y se tarda una semana en mandármela. y ahí ya valió. o Y sea, ya valió. Y he tenido clientes que no me hagan enojar, les he entregado así sus 10 capítulos y luego, no, pues no me gusta, ya no, y se desaparece. Y no me pagaron nada. Entonces, o sea, es bien complicado, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es un escritor fantasma? Ya no lo estás Pues sí, diciendo. eso, o sea, le escribes a alguien más. Por contrato, Por no contrato. puedes decir No, a no quién puedo le decir. escribes. O sea, yo No. nunca voy a saber a quién le has escrito libros. Jamás. No. O sea, yo te puedo decir, hice 100 libros o hice 4, pero no te puedo decir cuáles. Entonces, ¿cómo puedo saber? O sea, yo si te quiero contratar, ¿cómo puedo saber cuál es tu trabajo? Pues yo te puedo pasar, por ejemplo, un escrito mío. Ok. O sea, que tú veas cómo escribo. Pero jamás un Yo libro. no. O sea, el escritor a fantasma menos- no está ni siquiera en la portada del libro, no Nada. está. Generalmente en la parte sale de como atrás. editor Ok, o corrector o algo ahí le ponen. ok. Ajá. A menos que el autor, que no fue autor, pero pues tu cliente, te dé permiso. O sea, por ejemplo, Michelle Obama, Ajá. su libro no lo escribió ella y es mundialmente conocido que ella no lo escribió, que les pagó un escritor fantasma que de hecho creo que cobró como $1 millón. También depende del saco la pedrada, ¿no? Obviamente es Obama. ¿verdad? O sea, además Obama. va a vender cuántas copias vendió. Ajá, O sea, $1 millón pues, no es nada. ajá. Al menos vende 1 millón de copias y no costó $1 cada libro, ¿verdad? Entonces, espérate, ya se me fue el hilo. ¿Qué se está diciendo? Michelle Obama. Ajá, ella dijo, este es mi escritor. Ajá.
Y ya, o sea, si una autora me diera a mí, o un autor me diera a mí la posibilidad de decir que yo escribí su libro, pues qué padre. Hasta ahorita no. O sea, ellos se quieren, pues... Llevar todo el... Pues sí, claro. A ver, yo también si pagara por eso, ¿cómo que va a salir tu nombre? Ay, la pregunta del millón. ¿Hay muchos autores con escritores fantasmas o no? No. Yo quiero que haya más. ¿Ah, sí? Pues sí, porque gano más. No, porque eso, sí, es un trabajo bien padre, pues escribir libros. No, sí, qué padre. pero lo que voy es... No, mira, no se conoce mucho. Es que yo sí sé de uno en específico, no lo voy a decir, Ajá. pero que escribe casi 2 libros al año. Qué padre. O sea, para alguien más, o sea, para... No. O sea, él de su autoría ok. saca 2 libros al año. Ok. O sea, yo dije, y da conferencias que y tú todo. piensas que no los escribe. Sí, y ya cuando yo empecé a entender esto del escritor fantasma y todo eso, dije, obviamente debe de tener un escritor, y efectivamente tiene un escritor fantasma. ¿Ya supiste que sí? Sí, ya supe que sí, que él escribe todo, no sé cuál sea el proceso, por eso me llama mucho la atención, y habrá alguien que nos esté escuchando a lo mejor que quiera tener el servicio de Priscila para escritor fantasma, porque no puede, no sabe escribir o lo que tú quieras. Sí. Porque es muy buena idea también hacerlo así. Pero cuando supe, oye, saca 2 libros al año, ya tiene como... 14 libros. No, hombre, 60 libros ¡Hala! en toda su vida. Ya tiene como 70 años el señor, pero tiene como 60, 70 libros. No, pues sí. Entonces tú dices, da conferencias. Algo me huele raro. Sí. Puede ser, pero con el ritmo de vida, pues no sé si esté muy... O a lo mejor son dotes de escritor que tú dime, a lo mejor hay escritores que prominentes. Hay un chorro. O sea, hay un cuate que yo escucho en la radio que se llama José Luis Trueba. No lo conozco. Que tiene más de 100 libros y tiene 65 años. Bueno, a ver, hay gente que sí escribe sus propios libros. Ajá. Pero generalmente políticos, artistas, youtubers, o sea, gente como del medio no escriben sus libros porque no tienen tiempo. Uh-huh. O sea, no es que no sepan escribir o que no les vaya a quedar padre, es que no tienen tiempo. Y muy seguido son temas como de marketing o... Sí, o sea, por ejemplo, no sé, algún político de que hoy, ¿sabes qué? Ya va a terminar mi sexenio o mi mandato hasta ahorita y quiero hacer un libro para que se vea todo lo que hice. Uh-huh. Pues con ganas. Entonces, le sirve a él, sí, nada más como una imagen, o sea, mira, todo esto hice y que te aplaudan y Y ya, es una campaña de marketing. No es algo que él quiso hacer para trascender. Sí, exacto. No, es simplemente una moneda de cambio o X. Ahora, hay una diferencia entre el escritor fantasma y el copyright, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si has escuchado de Gary Vee o Gary Vaynerchuk. No. Es un cuate de redes sociales y todo eso. Él tiene... creo que me pasaste creo que sí. El Insta. Algo así. Y tiene muchísimas conferencias, muchos videos, o sea, miles de videos en YouTube. Y él menciona que tiene un copywriter, que un libro no lo escribe él, sino que hoy quiero hablar sobre esto. Entonces el copywriter se agarra, eso es lo que yo entiendo, tú dime si estoy mal, por lo que he escuchado de él. El copywriter se agarra todos los videos que ha agarrado del tema y los condensa y saca lo que él ha dicho y hace capítulos de eso y saca el libro. Eso es un escritor fantasma. Eso es un escritor fantasma. No, o sea, no hay una diferencia entre un copywriter y un... Pues no realmente. Es un escritor fantasma, o sea, literalmente. Nada más que se brinca la parte de esto sí te gusta, eso no te gusta. Yo supongo que no sabe el término. O sea, porque eso es ser escritor. O sea, es que hay diferente. Cuando tú haces un contrato con una persona para ser escritor fantasma, tú defines o sea, cómo se va a adquirir esa información. Ok. O sea, a través de entrevistas, o por ejemplo, eres un youtuber y quieres hablar de tal tema, y él te dice, oye, ¿sabes qué? Pues agarra todos mis videos y de todo lo que hable sobre este tema. Ahí está la información. Bueno. Lo que generalmente no hace el escritor fantasma es investigar por su cuenta ciertas cosas. O sea, por ejemplo, si tú tuviste un problema, no sé, con la ley y me estás pidiendo que yo haga un libro al respecto, yo no tengo manera de saber cuál fue tu problema ni qué leyes fueron las que te hicieron llegar a la cárcel. O sea, tú me tienes que dar esa información a mí. Sí. Más si es cosas específicas, técnicas. O sea, no, si fuera algo de historia, bueno, yo lo puedo buscar. Uh-huh. Pero también te tengo que preguntar si quieres que ponga ciertas cosas o no. Entonces, siempre tiene que haber una relación directa con el autor, bueno, el pseudoautor del libro. Es súper interesante. O sea, la verdad es interesante. Pero eso del copyright,
Sí. copywriter. Es ¿Y cómo se dice en España? Es un pues, ni si- pues, Escritor copiado. Sí, es escritor fantasma. O sea, porque estás escribiendo un Es lo libro por mismo. otra persona. Ok. X, es lo mismo. ¿Cuánto cuesta escribir un libro? No, Ay. ¿cuánto cuesta Pero- publicar un libro? Pero ¿cómo? O sea, es que depende qué le hagas al libro, o sea, qué necesite el libro. ¿Cómo qué? O sea, tú puedes llegar y decirme, oye, ya tengo mi libro, no quiero que me le hagas ningún cambio, pónmele una portada y ya. Pues. Ok, vamos a decir yo. Vamos a poner mi mismo Pero, ¿y tema. cuánto te cobre? No te- Y no tienes que decir algo específico, es caro, es barato, tú me Es dices, caro. pero, o sea, sí es caro, ¿no? Es caro. Eh, Que se sepa. sí, que se sepa. Que se sepa. Exactamente. A ver, ya quería hablar de esto. La verdad es que Para eso es es un tema muy poco explorado. Ajá. Y o sea, antes solamente existían las grandes editoriales. Y las grandes editoriales te escogen. O sea, es muy raro de que yo toque la puerta de Penguin Random House y me diga, ay, bienvenido. O sea, no sucede porque ellos necesitan ver que el contenido que van a vender sea pues, precisamente vendible. Y que le vayan a sacar no 10,000 pesitos, millones. Y le van a hacer campañas de marketing, etc. O sea, le inyectan una en la nota y por eso tú no pagas nada. Pero ¿qué pagas? Cedes derechos y cedes dinero. El escritor que está con una editorial tradicional se queda con el 10% de ganancia. O sea, llamemos editorial tradicional las conocidas. Las grandes, Planeta, Penguin, sí, o sea, las grandotas, las que escuchamos siempre. Y esas de un libro que cuesta 100 pesos, Tú te quedas digamos, con 10 pesos. 10 pesos te Sí. quedas tú y todo lo demás Ellos. va entre impresión, marketing, pero es una ganancia de ellos también. Tú no sabes cuánto se gana. Pues en teoría te tienen que decir cuánto se vendieron. Ok. Pero No, ¿cuánto se vendieron? O sea, de los otros 9 pesos, no. ¿cuánto va en la impresión? ¿Cuánto va en...? Bueno, no todo el no desglose, todo el pero desglose. generalmente la editorial se queda el 60%. Ok. 6, 7, 8, 9, sí. No, el 50%, perdón. Las librerías se quedan el 40% y tú te quedas el 10%. Ok. Así funciona, Ok. generalmente. A veces el 40% y ahí ellos se reparten, pero tú te quedas por lo general el 10%, que no es nada. Y que si su campaña de marketing no funciona o lo que sea, pues ya bailó Berta, ¿verdad? Entonces, Pero la ventaja, entre comillas, es que ellos absorben también esos costos. todo. Si se imprimieron 1,000,000 y se Exacto. vendieron 100,000, Exacto. se quedan con los 900,000. A ver, también conozco casos de, creo que fue Planet, bueno, no quiero decir quién fue, pero agarraron de Wattpad un escrito que les gustó, lo hicieron libro, tuvo mucho éxito, hicieron una serie y ni siquiera invitaron al autor a la presentación de la serie, ¿sabes? O sea, o película fue, no me acuerdo. O sea, ya se cuenta que tú o sea, tú nos estás dando dinero, pero pues X. Yo puedo hacer lo que quiera con eso. Ajá, entonces cedes muchos derechos de cosas. Incluso a veces te quitan, dependiendo de la editorial, te pueden quitar derechos de autor o no. O sea, ahí tú llegas a ciertos acuerdos y firmas contratos. Hay algunos que, sabes que por tanto tiempo te vamos a dar lo que genere y después ya es nuestro. Y además tú no puedes después como, ¿sabes qué? Lo quiero ahora poner con esta otra editorial. No, ya, o sea, ya es mío. Ya. Ajá. O sea, la segunda impresión, tercera impresión, siempre va a ser con la misma editorial. Depende del contrato, pero Ok. suele suceder así. Entonces es bien complicado. No es que yo diga está mejor o está peor. Ok. Simplemente saber que eso es lo que es. Ujú. O sea, no ir así como, ay, qué padre, me aceptaron en Penguin. Ajá, ¿qué implica? Porque si ya no vas a tener, también conozco un caso que en una editorial grande, todos sus personajes ella los hizo como ella quiso, pero en la editorial, por estar en la época en la que estamos, decidieron cambiar un personaje que era mujer, cambiarlo a homosexual. Entonces, ya no es la misma historia que yo escribí, ¿verdad? Entonces, te atienes a ese tipo de cambios o que les cambian el nombre del libro o los nombres de los personajes o X. Entonces, pues bueno, eso ya es de que a la hora de las negociaciones, pues tú digas, pues sí o no. Y con las editoriales independientes, pues es muy diferente porque los derechos son tuyos, porque te cobro por servicio. Entonces, por eso sale caro. Pero si tú te mueves, si vendes un chorro de copias, pues todo es para ti. Sí, exactamente. Si lo metes en librerías, pues sí, se van a quedar entre el 30 y el 40%, pero el resto es para ti.
En librerías es bien difícil, digo, yo intenté. Es bien difícil. Bien difícil porque Y a ver, y no vale. tú me lo llevas a cada tienda y tú tienes, Sí. o sea, tú los compras, más bien tú los, o sea, sí, tú los imprimes, tú me lo pones ahí y en cuanto se vendan yo te pago. Es súper Pero esa difícil. consignación. Y no es tan redituable, Ujú. la verdad, porque nadie te conoce. Sí, exactamente. O sea, suena bien feo, Sí, sí, sí. pero es la realidad. O sea, A yo a menos mis de que clientes sí seas- les digo, es que no te, o sea, ¿cómo? Si yo meto tu libro a, ¿puedo decir marcas? Sí. Pues, a Gandhi, lo van a tener 3 meses en el aparador de novedades, nadie te conoce, si acaso te van a comprar, lo que me ha pasado a mí, te van a comprar 5, 10, si es que en esos 3 meses, Ujú. por estar ahí al frente. Sí, Y luego te dicen, te los tienes que llevar. ok. Y tú ya pagaste flete de aquí hasta allá y de allá hasta acá y vendiste 10 libros, pues le perdiste. Claro. O sea, no es como que los puedes dejar ahí eternamente. Ujú. Tienes 3 meses. Y si quieres que siga estando ahí, tienes que volver a pagar flete. O sea, ellos no se los quedan ahí de que, ay, aquí los reacomodamos. Sí, circulación, me estás quitando espacio, se puede vender otra cosa mejor, bla, Y bla, no, y sí lo puedes volver a meter. Pero ellos te dicen, pero es que me los tienes que recoger y y volvérmelos a meter. Ah, ok. Entonces, o sea, pues le pierdo en todos sentidos. Es mejor, siempre digo, Amazon, créate una página de autor en Instagram, busca medios, o sea, sí, sociales, otros podcasts, o sea, ¿a dónde puedes ir que encaje tu libro ahí? Ujú. Una autora mía, su libro se trata más o menos como que de violencia en las relaciones, no sé qué. Oye, prepas, o sea, hablar del tema, o sea, hay muchas formas de hacer que tu libro se venda y se conozca. ¿Es fácil? No. No. No, nada en la vida es fácil. De hecho, no sé si tú estés de acuerdo conmigo. O sea, es mi segundo libro el que Ujú. estoy contigo. Ahorita quiero que me digas las ventajas de una editorial como la tuya, de una editorial independiente. Ujú. Pero la parte más difícil de esto no es escribir el libro, ni siquiera es publicarlo. ¿Cuál es? La parte es venderlo, es la más difícil. Pues sí. O sea, es lo más difícil. Si quieres venderlo, si, por ejemplo, yo en mi caso, el cuento, yo te lo dije, no lo hice para venderlo. Fue para un regalo para mi hija y que estuviera publicado. Y quería llegar yo quería llegar al proceso de publicación, que si no hubiera llegado a ese proceso de publicación, no hubiera sacado este segundo libro. Claro. Entonces, este segundo libro fue mucho más fácil y contigo mucho más fácil, porque ya tienes, o sea, lleva el primer proceso y dije, no, pues es que lo difícil ya me di cuenta que es, pues Claro. que la gente lo conozca. Sí. O sea, ¿quién te va a comprar? Y de por sí no leemos, ¿verdad? En México y en Sí, Latinoamérica. eso sí está cañón. Entonces, pero ¿cuáles son las ventajas de una editorial independiente como Exlibris? A ver, en una editorial independiente tienes, pues todos los derechos son tuyos. Que eso, pues ya, súper ventaja, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar con nada, todo te lo voy a entregar a ti y tú sabes qué hacer con eso. Tienes voz y voto. O sea, yo no puedo decidir de repente borrar algo, quitar algo que no me gustó o que no vaya con las ideologías que yo promuevo o X. No, o sea, es tu libro, entonces yo te puedo sugerir, cambia esto, hace esto, ta, ta, ta. Pero yo no puedo decidir sobre tu libro porque los derechos son tuyos. Ujú. La idea es tuya, el libro es tuyo. La portada. O sea, yo te sugiero cosas, pero tú también, como tú me dijiste, yo ya tengo ¿Quién me va el a hacer? diseño de mi portada. Ajá. Entonces, perfecto. Hay más libertad en ese sentido con el autor. O sea, el autor se ve mucho más involucrado en el proceso y que realmente es algo que el autor quiere. O sea, si ya escribiste un libro y te tardaste 18 meses, o lo que te hayas tardado, quieres estar en el proceso, ver qué le cambian, qué le ponen, si le ponen una coma, eso la quitaron y por qué. Y, o sea, ¿sabes? Tener que ver en el proceso es muy importante para el autor. Sí. Porque si no lo sientes, o sea, sientes que perdiste Sobre lo que todo era si tuyo. empiezas, ¿no? Es como un hijo. Digo, Claro. no tienes hijos todavía, pero es como un hijo de que, Pues oye, sí. es mío y quiero estar ahí al pendiente y qué le está pasando y cada coma. Y algo que me encantó de ese proceso contigo es que cuando tú me sugerías algún cambio, era una sugerencia. Sí, todo es en sugerencias. O sea, y me acuerdo que tú me decías, hubo dos cosas que me marcaron. La primera fue, me hiciste reescribir un mendigo párrafo como 4 veces, porque no se entendía. Y según yo sí se entendía porque para mí está en mi mente, pero es bien catártico y bien distinto llevarlo al escrito y que te entienda la gente. Claro. O sea, el proceso de escribir, una de las cosas que más me ha dicho la gente es como si estuviera platicando contigo. Pues de eso se trata. De eso dije, es que se logró el objetivo, porque no quería hacerlo tan rimbombante y las palabras así. Entonces, esa es una.
Entonces me decías, no, reescríbelo. Y ahí fuiste muy insistente porque en realidad no se entendía lo que estaba diciendo. Que de hecho el original no tiene nada que... Yo imprimí el original en mi impresora. Y todo diferente. Y todo diferente, así, es otra historia completamente distinta. Sí. Tuve que cambiarla la historia del ejemplo que quería poner para llegar a lo que... A lo que querías decir en realidad. Decir en realidad. Y eso estuvo muy padre. Pero también hubo otra opción, otra parte del libro donde me dijiste, aquí hay que poner esto. Y yo, no, porque aquí no es de que se entienda o que no se entienda. Aquí es, así lo digo yo. Uh-huh. Así lo quiero decir yo. Así lo quiero decir yo. Porque en la vida real lo digo Lo así digo siempre. así. Entonces, si lo digo de la otra manera, no soy yo. Sí. No soy el auténtico. Entonces va a decir, este no es Carlos. Cuando lo estoy leyendo me va a decir, mi papá, que es el único que lo ha leído, así, ¿no? O sea, los 100 libros que se han leído, etcétera, este no lo escribió Carlos. Y a lo mejor es un parrafito, ¿verdad? Pero cambia. Pero cambia. Cambia, o sea, todo. Porque esa palabra no la digo, o ese contexto no lo digo yo. Y eso es lo que me gustó mucho, que a lo mejor, que es la ventaja de estar involucrado en estar involucrado y de que sea ex libris, o sea, un editorial independiente que se involucra junto con el autor. Sí, y a ver, ¿no? Ese es mi caso, porque a mí me gusta trabajarlo así. Es más, tú lo viviste, que yo en muchas ocasiones pongo, este es un verbo transitivo porque y te explico, o sea, sea gramática, sintaxis, ortografía, te explico por qué estoy haciendo ese cambio cuando veo necesario que tú sepas por qué lo estoy haciendo. Uh-huh. En muchas editoriales independientes te dicen, ¿quieres una corrección? Pásalo. Hacen la corrección y te lo regresan, sin que tú supieras en dónde lo movieron. Yeah. En mi caso puede parecer tedioso, yo no sé cómo lo viviste tú, que te aparecen 300 cajitas de comentarios de, oye, le cambiaste una coma, pues ya, ponle la coma directo. Sí. Pero lo que ese tipo de cosas no te detienes tanto, o bueno, en mi caso no me detenía tanto. Bueno, tú no te detenías, ajá, pero para mí es bien importante que el autor vea que sí pasé por todos lados, claro. Que sí puse una coma y que la coma sí cambia la oración, ajá. ¿Me explico? O sea, que no fue un X, o sea, le pongo ahí un punto final en no sé dónde y ya. No, de aparte algo, hay que decirlo, yo no había pasado por ese proceso de edición. No es lo mismo editar un cuento de 20 páginas a un libro de 200 páginas. Y además un libro infantil. Exacto. Que es un lenguaje mucho más sencillo, son más cortitos. Pero, o sea, y hay que decirlo, fueron 3 revisiones por 3 personas distintas. Ajá. Que recuérdame quién es la primera, o sea, no tanto los nombres, sino qué hace la primera, qué hace la segunda y qué haces tú que eres la tercera. Es que yo pasé, o sea, es que tal vez tú no lo supiste, pero yo pasé en las 3. Ok. O sea, yo en las 3 tengo que revisar lo que hizo la anterior. Ok. Pasó Claudia, creo. Ajá, sí. Que Irene. Que es la edición. Es que no me acuerdo si Claudia o Irene hicieron la edición. Ok. La edición, después la corrección y después mi revisión final. Que en tu caso hubo un grave problema. O sea, yo hice... Vaya, me refiero a que al final terminé reeditando yo todo. Okay. Porque yo no me quedo quieta. O sea, porque yo dije, cuando llegaste tú a mi vida, yo dije, mira, lo voy a hacer ya así. Me voy a deslindar un poco de mi responsabilidad como editora y voy a dejar que lo haga alguien más. Y entonces, pues así lo hice. Y ya cuando era mi turno de pasar a simplemente dar una lectura de refuerzo y ver que no hubiera errores de dedo y yo dije, no. O sea, no, ¿qué es esto? Y si te acuerdas bien, esa última revisión fue la que más nos tardamos. Sí. Porque hice toda una edición. Sí. Eso debió ser al inicio y después pasar a una corrección y luego una lectura de refuerzo y listo. Inclusive en la primera y en la segunda me ponía notas donde esto que lo vea Pris. Ajá. Esto que lo vea Pris. Entonces... Y es que es bien difícil, o sea, porque la verdad de repente llega un momento en que digo, pues es que pues ya lo voy a hacer todo yo. Ajá. Pero no puedes tampoco, o sea, tienes que diversificar y delegar. No, y aparte está padre que haya 3... Sí, 3 ojos. 3 ojos, ¿no? Exacto. Entonces, siempre yo al final paso a revisar. Porque sí, o sea, sí pasa de, oye, pues se le pasó esta coma o y ya, pues, porque además también soy la que, de mi grupo de gente que trabaja conmigo, pues soy la que más ha estudiado este tema. O sea, yo tengo un maestro lingüista conmigo ahí pegado, ¿verdad? Entonces, porque después de los cursos que te dije que tomé, también tuve, o sea, sí, seguí teniendo cursos y luego me metí a una carrera en línea y ahorita tengo a un lingüista, un doctor en lingüística dándome clases. Entonces, digo, ahorita no las he tomado, pero está ahí y además yo puedo recurrir a él todo el tiempo y así. Entonces, vaya, ya tengo más tiempo de preparación y sé
un poco más de cosas que ellas, entonces por eso paso a revisar lo que ellas hicieron, que es bien importante para que quede, es que yo soy perfeccionista, o sea, yo no quiero que la gente lea algo y diga, ¡ay! Se equivocaron aquí, no, o sea, no puedo. Entonces, pues bueno, ese es el proceso. Generalmente hay una edición, primero sería la edición y luego la corrección y luego, si es que se quiere o lo que sea, una lectura de refuerzo. ¿Ser perfeccionista lo has visto como un obstáculo o como una virtud en este proceso de edición de libros? Depende para qué. Para mí es un obstáculo porque me toma más tiempo. Entonces yo no me acuerdo cuánto nos tardamos con tu libro, tal vez unos 4 meses. Sí, más o menos. Y pudo haber tardado 2, ¿sabes? Si no me hubiera metido yo a checar lo que habían hecho. Entonces, me tardó más y entonces lo que me pagan por X trabajo se extiende en el tiempo, ¿sabes? Y pues ya, pues es muy poco para el tiempo que trabajé realmente. Pero para el autor, pues es un plus. Sí, es de mayor valor. Exactamente. Entonces, para mí, pues no, porque pues es mucho tiempo, pero para el autor le conviene que yo sea perfeccionista. Ahí es donde por eso, pónganme esta cámara, por eso es tan caro. Por eso está. Porque el valor que te está ofreciendo Priscila, o en este caso Priscila, que es editora independiente, pues es que está ahí en ese proceso, o sea, sí. y tú te enteras y estás al pendiente. O sea, el valor que das es lo que recibes. A ver, no es otra tan cosa. caro. Porque lo estás poniendo así como, por eso es tan caro. No. Es justo. Es justo. A mí me gusta regirme por la justicia. Exactamente. O sea, yo no te voy a cobrar 80,000 pesos por un libro, un cuento infantil. ¿Verdad? Nada que ver. O sea, sería absurdo y lógico que yo te cobrara eso. Y tampoco es lo mismo. Te voy a cobrar 70. No es lo mismo cobrar, sí, un cuento, un libro de 200 páginas que un libro de 400 páginas. Nada que ver. Que un libro de 100, o sea. A ver, también hay libros de 3, o sea, tú me puedes dar 2 libros idénticos en páginas y que sean de temas completamente opuestos. Una novela para chavitos de 15 años con un lenguaje súper sencillo y una trama normalita y así. Y me puedes dar un libro sobre la inmortalidad del cangrejo en donde yo voy a tener que hacer investigación y tengo que ver, o sea, números, porcentajes, y revisar que sí, en efecto, sea eso. Y te voy a cobrar mucho más por este que por este. ¿Sabes? O sea, o me puedes dar un diccionario de palabras en yucateco y tengo que ponerle mucha más como atención a lo que estoy revisando y que tenga un sentido y que tenga, o sea, que todo esté bien hecho. Claro. ¿Sabes? Entonces, aunque sean, porque yo cobro por número de páginas, pero también por el tipo de contenido. Por eso siempre que voy a hacer una cotización pregunto qué tipo de libro es, de qué se trata. Es completamente diferente una cosa que la otra. Yo empecé, ¿y sabes por qué escribí así el libro? Porque yo dije, así le puse en Google. ¿Cuántas palabras tiene un libro promedio? Y no me acuerdo cuántas miles de palabras salió. Pero era como 300 páginas. Este es mi objetivo, sacar y como Word te los pone, ahí super esto, llevas tantas miles de palabras. Sí. Hasta no llegar a esas miles de palabras, iba a terminar el libro. Y si te fijas, lo hice cuadradísimo. O sea, es cuatro capítulos de cada sector. O sea, lo hice muy cuadrado y son 7 páginas. Bueno, 7... Lo hice muy cuadrado todo, pues soy ingeniero. Entonces, ¿qué le hago? Sí. Entonces, hasta que llegué a eso, y son casi no me acuerdo cuántas miles de palabras te dije en ese momento, pero porque lo investigué así. Entonces, y la cotización que tú me hiciste fue en base a eso. Entonces, claro, completamente. Cada quien y a ver, va a variar. Voy a decir algo que es real. Mucha gente ahorra 6 meses, 50,000 pesos para irse a una semana de vacaciones, pero se les hace muy caro. Voy a poner un ejemplo. 25,000 pesos por hacer un libro que va a durar toda la vida. O se compran un reloj de, no sé, 18,000 pesos, pero una cotización de 17,000 pesos. No. Oye, estás trascendiendo con esto. Y volvemos a la trascendencia. O sea, esto es como dejar huella para siempre, para tus hijos, para tus nietos. Y si te haces famoso, pues para un chorro de gente. Pero no le dan ese valor. Sí, claro. Que a la vez no se lo estás dando tú. O sea, tú no crees que es lo suficientemente valioso como para ponerle 20,000 pesos, 30,000 pesos, no sé, dependiendo de cómo sea tu libro, ¿verdad? Pero pues, el que no le está dando el valor eres tú. Y yo estoy haciendo un trabajo. Yo cobro X cantidad por lo que hago porque me toma tiempo, porque lo hago bien, porque tengo un equipo, porque te doy todo. O sea, desde me lo das en Word y mal hecho a que lo tengas
así, Sí, ya, publicado. ¿sabes? Entonces, no son enchiladas. ¿Cuánto, qué tan importante, o déjame reformular la pregunta para llegar a esta pregunta anterior? ¿Todos deberían de escribir un libro? Todos tienen una historia que contar. Todos. Ese es mi lema. Todos tienen una historia que contar. ¿Deberían? No, pues yo no sé. O sea, el que quiera escribir algo, que lo escriba. Para eso estamos, o sea, porque luego dicen, es que, pero yo no soy buena escribiendo, es que, Pues para eso está el editor y el corrector. O sea, no tienes que ser un erudito como se pensaba antes, o no se pensaba, así era antes. O sea, los que sí sabían un chorro de cosas sacaban sus libros, o los filósofos, o lo que sea. Sí, sí. Pero ya no. Y tú puedes escribir mentiras y las puedes publicar. Sí. Y puedes escribir, o sea, puedes hacer un libro solamente de dibujos y lo puedes publicar, o sea, o de mandalas o de lo que quieras. O sea, sí, sí. ya no tienes que ser como un experto en un tema, sino que puedes hablar desde tu experiencia, ¿sabes? O sea, una chava ahorita está haciendo un libro sobre su experiencia como freelancer, ¿no? Y todo lo que esto implica y es su experiencia. O sea, ella no es la gran experta, pero es su experiencia. Y eso es súper válido. Entonces, ¿que deban hacerlo o no? Pues no sé. Pero, o sea, depende de cada quien. Pero que pueden y que todo el mundo tiene una historia que contar, totalmente. Es que una vez una persona me felicitó. No quiero, es como que, yo soy la gran cosa por escribir un libro, pero me da mucha atención que, no sé, del 100% de la población, solamente el 1% escribe un libro. Sí. Pero del 1%, solamente el 1% de ese 1% lo publica. Sí. Y es cierto, o sea, creo que hasta en Google viene algo así que el 0.0001%, no sé cuánto, tiene un libro publicado. Porque a veces pensamos, estuvimos en la Feria Internacional del Libro en un stand con todos tus libros, todos tus autores, y tú dices, es que es un chorro de gente que tiene libros, pero ni aún así, No o es sea, nada. no es nada. Sí. Es que es bien difícil escribir un libro. Y no porque sea difícil escribirlo, o sea, agarrar una historia y ponerte a escribir, no. O sea, toma mucha disciplina y tiempo, dedicación. No esfuerzo, porque no creo que sea como que algo en lo que, me estoy esforzando un chorro. No, porque el que escribe un libro ya tiene algo en mente y ya Sí, sabe claro. qué decir y todo esto, por lo general. Pero toma agallas, porque muchas veces me pasa con muchos autores que dicen, es que van a pensar que soy yo. O sea, sí, sobre todo cuando son como novelas, Ajá. dicen, es que como que el autor, el personaje principal medio que se parece a mí en muchas cosas y van a pensar que es mi historia. Entonces, toma tener muchas agallas. Es un gran tema porque yo me di cuenta escribiendo. La mayor parte de las veces sí es. Sí, o sea, siempre en la escritura, y tú dime si no, si estoy en lo incorrecto o si estoy en lo correcto, siempre en la escritura algo va de ti reflejado. Totalmente. No hay forma de que no. No hay forma de que no. No. Exactamente. En algo todos va. los personajes, o sea, cuando yo me he dado cuenta, en todos los personajes siempre hay algo de ti, una parte de ti distinta. O sea, tal vez el que es malo tiene tu parte más negativa porque estás imprimiendo en él lo que conoces que es la maldad. Ajá. ¿Sabes? Lo que para ti es la maldad. Y pues es tu parte oscura y ahí va. Que no la ejerces. Claro. Y eso tiene más valor todavía porque, oye, es mi parte oscura, Obvio. pero ahí la tengo, o sea, no la saco, sí, y está reprimida. No reprimida, está guardada y... Y a ver, no, y el no bueno siempre es lo más bueno de ti que tampoco lo ejerces. Sí, o sea, ¿sabes? Entonces, o el que quisiera ser. Exacto, pero en todos hay algo de ti porque todo viene de ti, de tu conocimiento, de tu percepción del mundo, o sea, exacto. Eres tú reflejado en estos personajes. No sé, puedes ponerle la cara de tu papá o lo que quieras, pero pues es parte tuya. No lo está escribiendo alguien más, lo estás escribiendo tú. Entonces, todo tiene que ver contigo, todo, hasta los paisajes, pues son los que quieres ver o los que ya viste o los olores que tú has olido, o sea, todo lo que has visto, sentido, olido con todo tu ser es lo que hay en un libro. Y sea una novela o no, porque como en tu caso, pues todo tu libro es tu experiencia de vida, lo que tú sabes, lo que has estudiado, lo que conoces, etc. Pero como te dije yo, así de repente los errores son fantásticos. Pues sí, está porque luego se ve el crecimiento que estás teniendo, o sea, toda la perfección tampoco está tan fácil. Pues está chido, entonces yo no soy tan perfeccionista todavía. Bueno, a ver, échale de nuevo. Okay. Pris, si alguien nos está escuchando ahorita, ¿sí? Y dice, yo quiero escribir un libro, tengo la cosquillita de escribir un libro, no he empezado,
¿sí? Pero dice, es que yo toda mi vida, o desde que tal edad quise escribir un libro. ¿Por dónde empieza? ¿Qué tiene que hacer? Sentarse a escribir. Suena muy sencillo, pero sí o sea, es así de sencillo. Es sentarte a escribir. Puedes, o sea, sí hay como algunas cosas que sugiero, si ya tienes la idea, si tienes los personajes, etcétera, o si no los tienes, es hacer un esquema. O sea, es simplemente, oye, ¿cuál es mi idea? Y de ahí pasar a un segundo escalón, que es cómo se desarrolla esa idea. Entonces yo lo que hago cuando tengo un servicio que es el acompañamiento, y se trata de eso, de ir haciendo contigo el libro, entonces lo que hacemos es separar por capítulos. Entonces, no, pues es que yo quiero que mi libro se trate de tal, y entonces la mamá hace esto, y luego la trama es tal, y, o sea, como me explica qué es lo que quiere hacer, y entonces separamos por capítulos, y en cada capítulo ponemos bullets. Entonces, bueno, capítulo 1, vamos a abordar tal tema y tal tema. Y yo les pongo los 3 temas y el autor desarrolla. Entonces, ya nada más te centras en esas 3 cosas en ese capítulo. Y luego capítulo 2, hablar de esto, esto y esto. Y luego se te van ocurriendo más cosas. Es que si hablo de esto, voy a tener que haber hablado antes de tal otra historia. Entonces, lo agregas en un capítulo en medio del 1 y el 2. Ya tienes el 1.1. ¿Y tú les ayudas también a ese proceso? A eso, ajá. Okay. Y así te vas. Entonces, haces como tu primera base de tu libro, que son la esquematización de los capítulos. Y de ahí te vas a ir, o sea, porque vas a empezar a hablar de un tema y luego, ¿sabes qué? Voy a hablar de este otro que voy a poner después. Y ahí no importa como si uno va antes que el otro, porque al final los puedes mover. Exacto. Pero ya desarrollaste todo. Haz de cuenta lo que me pasó a mí. Ajá. Pero ya tienes todo desarrollado. Y entonces ya cuando muevas dices, bueno, entonces ahora sí, tengo que hablar de esto antes y bla, bla, bla. Y ya, es mucho más sencillo. Y en cuanto a los personajes, fichas de personaje. O sea, depende ¿Qué es una ficha de personaje? En la ficha de personaje habla sobre cómo son físicamente, cómo son psíquicamente, o sea, cómo se comportan, si tienen tics. O sea, por ejemplo, no sé, Andrea. Andrea cada vez que tiene miedo se come las uñas. Y cada vez que le da ansiedad se rasca la nariz. Entonces, si yo pongo eso en mi ficha de personaje, yo tengo que hacer que eso suceda en el libro. Entonces, si ella de repente siente miedo, se empieza a comer las uñas. Y se empezó a comer las uñas. Ya sabemos que Andrea se come. Eso es lo que hace que un lector empiece a conocer a los personajes, identificarse con ellos y saber qué harían. Uh-huh. No, es que Andrea seguramente no haría eso porque es bien miedosa. Y ya sabes por qué es bien miedosa. ¿Me explico? Sí, entonces, completamente. Gracias. Entre más específico te vayas. Entre más específico seas. Ajá. Entonces, y ya sabes seguramente se va a rascar la nariz porque le va a dar un chorro de ansiedad que esta cosa. Entonces, vas creando esa relación con el lector. Y ellos mismos van sabiendo qué haría. O sea, a todos nos pasó con, no sé, Harry Potter. Que ya sabemos, si hubiera algún tema random, sabríamos cómo actuaría cada uno de los personajes. Uh-huh. ¿Quién es el miedoso? ¿Quién es el valiente? Y cómo qué diría. El carácter y el temperamento. Y sus muletillas, sí. Y todo. Eso se ve reflejado en la ficha de personaje. O sea, cada uno es cómo es físicamente, cómo se comporta con otros. Incluso, oye, ¿tiene mamá? ¿No tiene mamá? Es que no sé... perdió a sus 2 papás cuando era bebé y eso le causó tal cosa. Entre tú seas más como profundo en la ficha de personaje, eso se va a ver en el libro. Creo que a veces el autor, el escritor, no lo piensa tanto. Psicólogo. Sí. O sea, tiene que conocer de la psique humana como para... Pues tiene que ser observador. Observador, sí, exactamente. Tiene que ser observador como para decir tanto de su propia vida como del entorno. Pero, ¿sabes qué? No se tiene que esforzar en serlo, porque generalmente, como lo hablábamos antes, cada personaje tiene algo suyo o algo de alguien más. O sea, si tú escribieras una novela ahorita, seguramente uno de esos personajes está basado en tu hija, y otro en tu mamá, y otro en tu esposa. Entonces, le vas a poner esos rasgos. O sea, es que mi esposa siempre tiene miedo, entonces de hecho, hay una historia en el libro, ahí. No sé si te la dije, pero hay una historia en el libro que yo pongo, un amigo tenía esto, esto y esto. Y cuando lo lee un amigo de los tantos, me dice, oye, ¿te basaste en mi historia? Le dije, no. Es la historia de 3, tú eres uno de ellos, donde la mezclé
para sacar una ejemplificación. No es uno como tal. Entonces son 3 personajes o 3 amigos míos. Y eso pasa mucho con los Y personajes. agarré ciertas cosas, ¿no? Entonces, Ajá. no es una historia real, es una pero es una mezcla. combinación. Ajá. Sí. Y así se hacen los personajes. O sea, no te tienes que esforzar. Nada más con que, ay, ¿cómo es mi mamá? Y ya. Y lo pones. Y luego llega un punto en donde los personajes toman vida propia. No has escrito tú una novela, tu libro es muy distinto, pero quienes sí lo han hecho saben que de repente el personaje es el que te pide hacer cosas. Ujú. O sea, por ejemplo, me pasó con varios autores es que yo quería que este fuera el final, pero es que no, porque tal personaje sé que no haría eso. Y entonces ya no lo puedo hacer. Me lo está pidiendo el personaje, me lo pide la historia, porque no va con lo que ya desarrollé ahora. Y te llevó a eso, al escribirlo te llevó a eso. Exacto. Entonces, los mismos personajes, como ya hiciste tan bien ese cimiento de su personalidad, ellos solos empiezan a entretejer esta historia que tú ya tenías planeada en tu mente. Ujú. Ajá. ¿Nunca te dije cómo fue mi proceso creativo del libro? No me acuerdo. Yo lo que hice fue, o sea, yo quería escribir un libro antes de los 40 años, de cumplir 40 años. Quería publicarlo Ajá. antes de cumplir 40. Cumplo... Bueno, esa es otra historia. No te ventiles. Oye, entonces, yo lo empecé a escribir en el 2020... ¿Uno? No, 23, creo. Octubre del 2023 lo empecé a escribir. ¿Lo trabajamos el año pasado? No, octubre del 2022. Sí, el año pasado fue cuando... El 2024 fue cuando lo sacamos. Ok. En octubre del 2022 lo empiezo a escribir. 25 de octubre del 2022. Entonces, una noche lluviosa de... Pero lo empecé a escribir como tal. Pero antes de eso, como unos 2-3 meses antes, Ujú. en el 2022 yo cumplí... En el 2021 yo cumplí 10 años de estar viviendo en Guadalajara. Y yo me senté un día y dije, ¿de qué habla? O sea, ¿de qué se ha tratado mi vida estos 10 años en Guadalajara? Del 2011 al 2021, ¿de qué he hablado? ¿De qué se ha tratado mi vida? ¿Qué he aprendido? ¿Qué ha cambiado? O sea, el Carlos de hace 10 años con el Carlos del 2011, con el Carlos del 2021, ¿qué diferencia hay? ¿No? Entonces, yo daba conferencias en la iglesia allá en Guadalajara y aparte escribía por mi cuenta, etcétera, etcétera. Nunca tuve un diario como tal, que he querido hacerlo, pero empecé a escribir ciertas cosas de repente. Ujú. Tuve a mi hija, me casé, o sea, todo eso pasó en 10 años y dije, algo, o sea, no soy el mismo Carlos de hace 10 años. No hay chiste. Y literal, con mi mente de ingeniero y de cuadrado como tal, entonces hice un cuadrante, o sea, no hice un cuadrante, sino que empecé a sacar frases que decía en conferencias, agarré todas mis conferencias que había escrito, que había dado, las reescuché, algunas lloré porque dije, no manches, me está pegando, lo necesito yo ahorita, así de que en este momento de mi vida necesitaba yo otra vez volver a escuchar esto, Claro. que había aprendido, bla, bla. Entonces saqué 200 frases. Ala. Entre mías y frases que había leído en otro libro, Ok. pero que me han creado impacto, etcétera, etcétera. Y dije, ay, ya tengo estas 200 frases, ¿ahora qué hago con estas 200 frases? Pues, ¿qué temas tienen cada frase? Entonces puse un tema principal y un subtema. Entonces, no sé, este tema hablaba de propósito. Esta frase hablaba de propósito. Esta, no, pues de finanzas. Ah, pues oye, abrí un podcast. Lo cerré en el 2021, pero tuve 3 años un podcast. Ay, ¿y de qué era el podcast? De finanzas, árboles financieros. Pueden ir a escucharlo. Entonces, oye, hablé de finanzas. Entonces tenía frases de finanzas que decía en el podcast, en las conferencias, en las entrevistas. Y en pum, pum, pum. Entonces, los 4 temas principales de los que hablé fue de propósito de vida, de finanzas, de las adversidades a las que nos enfrentamos y de fe. Y de ahí dije, ¿cómo se complementan todos? Esto me ha ayudado a ser mejor, a trascender, a regarla, pero a tener fe y seguirlo. Había pasado por crisis de fe en ese momento, pero la recuperé. ¿Cómo la recuperé? Pum, pum, pum. E hice un cuadrante y dije, tengo que hablar de estas 4 cosas, y por eso lo hice tan cuadrado. Claro. 4 capítulos en cada uno de los pilares, como le llamamos tú y yo, y como lo logramos descifrar. Y no sé si te dije o si llegaste a ver el escrito, tenía creo que como 30 diferentes títulos para mi libro. No, eso no lo vi. Sí, tenía 30 diferentes títulos y dije, diseñados por el y tú me dijiste, es un muy buen título para un libro. Y dije, ya, o sea, ¿para qué le doy más vueltas al asunto? Que mira, ya se convirtió hasta en un podcast. Pero ese fue más o menos no sé, ese es mi proceso creativo y es Hay 1000 formas. muy cuadrado. Hay 1000 formas y ninguna está bien ni está mal.
O sea, yo sugiero algunas y depende del tipo de libro. O sea, también cada quien tiene su manera de hacer las cosas y todas están padres. O sea, mientras te pongas a hacerlo. Pero definitivo, o sea, yo lo dividí en 4, esas cosas se quedaron, pero si tú ves el original o sea, tengo todavía la hoja donde escribí todos los capítulos, nada que ver con los capítulos finales, o sea, con los que terminaron. Es que sí. Dije, no, esto ya no queda, esto tengo que cambiarlo. No, este capítulo se repite con entonces hay que cambiar, pum, 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 pum. Y entre trabajo, entre negocio, entre familia y todo eso, pues fueron 18 meses y mucho desvelo. Pero, ¿a qué voy con esto? Si esto le sirve a alguien que está escuchando, cada quien tiene un proceso creativo, lo importante es, como dices tú, siéntate, hazlo. O sea, es que también nos llenamos de excusas. Sí. No puedo, no tengo tiempo. Pues es que no hay tiempo, hay que hacerse el tiempo de lo que tú quieras. O sea, si tú quieres escribir un libro y es tu sueño, hazte el tiempo, ¿no? O sea, y si no, pues no es tan tu sueño, ¿verdad? Correcto. Oye, Pris, a ver, ya para ir terminando, ¿para ti qué significa trascender? Cambiarle de alguna forma la vida a alguien más, para bien, obvio. Okay. O sea, ayudarle en algo que haga que su vida sea un poquito mejor. Okay. ¿Cuál es la decisión que consideras ha tenido un impacto más significativo en tu vida? La decisión que he tenido... Ahí te otra vez. ¿Cuál es la decisión que consideras ha tenido un impacto más significativo en tu vida? Decir sí a Dios. A ver, ese sí me interesa. Ajá, la anterior no. No te creas. Anterior me interesa. Cada quien tenemos una definición diferente de trascender, pero aquí creo que podemos explorarlo un poquito más. Sí, o sea, es que desde que yo volví a conocer a Dios. ¿Qué significa decirle sí a Dios? Decirle no a muchas otras cosas. ¡Ay! O sea, sí. O sea, es bien fácil vivir lejos de Dios. La verdad es súper fácil, súper cómodo. Vivir sin reglas, sin pedirle perdón a nadie, sin agradecer de nada, ¿no? O sea, como vivir a tu manera las cosas y exigir ciertas cosas y creer que mereces otras. Entonces, decir sí a Dios es decir que no a un chorro de cosas, incluyendo personas, porque va a haber gente que te va a señalar, que se va a reír o que va a decir, ¿esta qué? Y tú no quieres a esa gente en tu vida, porque entonces están tratando mal a tu Dios. ¿Sabes? O sea, como hay cosas que vas a alejar de ti, hay cosas que vas a acercar a ti. Sí, decirle que sí a Dios. Te voy a contar una historia que viene a ejemplificar, o sea, viene a redondear eso que acabas de decir. No me acuerdo quién me la contó, pero es una historia que me contaron. O sea, la persona que lo contó me lo contó en vivo. Uh-huh. Y él fue misionero en la ventana 20, no me acuerdo cómo se llama esa ventana, luego los investigo y se los pongo ahí en los comentarios, pero es es la parte musulmana donde se concentran los musulmanes en Asia, en Medio Oriente. Okay. Y él fue misionero cristiano allá. Entonces decía que lo capturaron los musulmanes y lo encañonaron. Qué miedo. Y le dijeron, di que tu Dios no existe, ¿no? Y él respondió, él lo contó en una conferencia, él respondió, no voy a decir eso porque yo creo demasiado en mi Dios, así como tú crees en tu mismo Dios. Y que el cuate del cañón, respondiste correcto. Y quitó la pistola. ¡Qué fuerte! Entonces, porque el que lo estaba encañonando supo y entendió la fe de ese cuate. Que eres capaz de dar tu todo vida por lo que crees. Por lo que crees. Uh-huh. Entonces, y Jesús mismo lo dijo, o sea, no hay más recompensa o no hay mejor cosa que dar la vida por un amigo. Sí, totalmente. Dar la vida por otra cosa. Pero sí es eso, o sea, como que decirle que sí a Dios también es ser como un guerrero, ¿no? O sea... Es remar contra corriente. Lo que venga, lo que venga, pues, trácale. O sea, pues le tienes que dar porque, pues, Dios, ¿verdad? O sea, no es nada más decir, estoy súper protegido por Dios. No, es también defenderlo. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que es decirle que no a un chorro de cosas. Y claro, hay sus extremos, ¿verdad? Pero, pues sí, eso es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Creo que eso va a trascender. Eso trasciende. Y trajo muchas cosas buenas a mi vida. Y a mi cuerpo, y a mi mente, a mis relaciones.
sea, Claro. todo cambió para bien. Sí, sí quiero andar un poquito en esto porque creo que esa parte de la fe, uno de los propósitos de ese podcast es quitar esa parte de la fe, que la fe no es religiosidad. Ajá, no. O sea, la fe es una fe razonada, etcétera. Y es más, yo te puedo decir algo. Mi fe es muy pequeña. Ok. O sea, es que es bien difícil tener fe. Ajá, sí. O sea, los mismos apóstoles, pues tambaleaban de pronto en eso, ¿sabes? O sea, el mismo Juan el Bautista, de oye, sí, si eras tú, esperamos a otro, ¿qué onda? O sea, mi fe es minúscula, pero yo quiero creer, yo decido creer. Y ya no sé qué más hacer, ¿verdad? O sea, Ujú. no hay más para dónde, pero yo digo, es él. Pero lo interesante es que cuando decides eso, Hay fe. pero empieza un crecimiento de fe. O sea, tu Claro. fe de ahorita no es la misma de hace 2 años. No, para nada. Ni la de hace un año. Ha crecido. Ajá. ¿A través de qué? A través de a lo mejor adversidades que has pasado, a Ujú. través de situaciones, a través de, inclusive a través de ver, me encanta algo que de hecho lo escribí y no me acuerdo de la cita exactamente, pero la fe no es creer a ciegas, es creer en lo invisible, que es muy Sí, diferente, ¿no? y pedir que tu fe crezca. O sea, pues porque te puedes quedar con la misma fe para siempre, ¿verdad? Pero pedir que tu fe crezca, a mí me da miedo, lo pido siempre, pero me da miedo porque digo, ¿qué me va a mandar? O sea, ¿qué va a hacer para que crezca mi fe? Porque no es como que, bueno, ahí te va más fe. No, va a pasar algo para que yo diga, aquí está Dios. Aunque todo esto, aquí está Dios. O sea, sobre todo lo malo que esté pasando, está. Entonces, pero es importante porque si no, pues nos quedamos con la misma fe de siempre. Y como dices, no son, si uno ejercita su fe, pues va creciendo, ¿no? Y una de las cosas más muy importantes, creo yo, en la fe es la paciencia. Y de hecho yo lo pongo como un músculo, ¿no te acuerdas? Porque más hoy en día somos la generación microondas, ¿no? No sé si sea correcto lo que estoy diciendo o no. No sé, que se diga, pero de que todo rápido. todo lo que queremos rápido, Ah, sí. ¿no? Entonces, no lo tengo, no es de Dios, o no es así. Sí, claro. No, o sea, requieres paciencia Constancia. y constancia Sí. para llegar a algo y para ver el resultado de algo, ¿no? Entonces, y así es como también se desarrolla la fe, o sea, la fe se desarrolla. Sí, totalmente. No es llega algo- solita. Sí, no llega solita y no es de que ya tengo fe, pum, ya, sino que la vas desarrollando a través de todo lo que vas pasando Ajá. en la vida y me encantó, me gustó mucho que tomaras ese tema. Pris, ¿tú fuiste diseñada para? Es que no sé. ¿Ser feliz? O sea, bueno, no, es que suena muy tonto eso, pero siento que parte de, pues fui creada para muchas cosas y diseñada para muchas cosas. Una de ellas creo que es para dar vida, que todavía no la doy, Ujú. pero que eventualmente sí. En el proceso. Para ser esposa, para ser hermana, o sea, todas estas como roles, ¿no? Pero también para hacer realidad los sueños de los autores. Siento que eso es gran parte de mi vida. O sea, porque quizás si no me hubieran encontrado, hubieran dicho, bueno, pues lo dejo en el cajón, mi escrito. Y yo, pues de alguna forma les ayudé a creer en sí mismos y a llevar todo a cabo para que tuvieran su libro en sus manos. Y eso me da, o sea, mucha satisfacción. Entonces creo que para eso. Y para experimentar el mundo. Priscila Garzacaro, amigos. Muchas gracias, Pris, por Gracias estar a ti. aquí, gracias por la plática. Estuvo bien Una padre. plática, creo que sacamos algunas herramientas y el que quiera, ya está volteando la cámara que no está, Sí. pero el que quiera sacar un libro, Pris, dejamos tus redes sociales, Sí. ¿por dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden localizar? En exlibris.editor, así como suena exlibris.editores. ¿Qué lo vamos a poner acá abajo en los Ajá. comentarios? Ahí pueden escribir un mensaje en Instagram y ya, pues es que hay correo, pero pues está más largo y así. Entonces nada más escriban al Insta y ahí siempre contesto. Y ahí contestas. Pris, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Va a ti. ser de mucha bendición y creo que de unas herramientas que podemos sacar de aquí para que la gente se lleve, Y que se atrevan que se atrevan. a trascender.